Presentamos Nuestra Voz Editorial con el doctor Juan Falconi Puig. Atender la invitación a dirigirme por este programa de Hechos Ecuador a su audiencia y al país en general. Yo creo que se cumple una importante labor informativa y por supuesto que con gusto colaboro en ello. Ahora vamos a tocar dos temas principalmente relacionados con esto de la democracia, sobre lo que hay mucha confusión y particularmente por parte de funcionarios del gobierno. Y algo que hay que mencionarlo también, destacar que vivimos en un país donde el consumidor en general e inclusive el consumidor de la noticia no tiene derechos algunos. Empecemos por señalar lo que es evidente, lo que se vive a diario, que el presidente de la República se pasa de discurso en discurso invocando la democracia y cuando está perfectamente claro para la mayoría de los ecuatorianos, medianamente informado y aún para los odiadores, que el principal riesgo para el sistema democrático se lo genera el propio gobierno, auspiciando esas prostituidas acciones de protección planteadas de manera abusiva y frecuente, y las reacciones legales que mantiene el gobierno por esta vía contra las decisiones de las otras funciones del Estado, principalmente del órgano legislativo, al tiempo que solapa, si no auspicia, esos actos ilegítimos y particularmente las acciones de protección. Los principios legales y constitucionales nada valen frente a las oscuras metas que se siguen, porque el gobierno no solo que no ha hecho una simple, insignificante gestión en defensa de las grandes mayorías de este país y de los consumidores en particular, puesto que las clases más pobres ya están pasando a la miseria y no llegan ni siquiera a ser consumidores. No hay límite, no hay control frente al abuso de los derechos de las partes que abusan de los derechos, principalmente funcionarios del gobierno, y entre esos también pues tenemos, no hay derecho a la salud, no hay derecho a la educación, porque no hay recursos para ello, mientras todo lo demás se desmorona, como se pensó en algún momento y se planteó desmoronar el edificio de la Academia de Policía, y todo el mundo hace lo que le da la gana. Las compañías de transportes, por ejemplo, siguiendo en la línea de los consumidores, no tienen límite para fijar sus exorbitantes tarifas, sobre todo en épocas especiales como los feriados, ahora que viene la Navidad y Año Nuevo, y tampoco respetan la ley de protección al adulto mayor, porque no cobran el 50% de la tarifa que mantienen y con la que venden a todos los demás pasajeros, sino que hacen un ilegal y esotero cálculo y que partiendo de ese 50% de la tarifa, agregar un valor proporcional al de la gasolina, los derechos de pista cuando se tratan de los vuelos en compañías de aviación y pretextos similares para no descontar el valor neto de la tarifa, que es lo que manda la ley. La inutilidad y la ineptitud proliferan en todo el sector público, no digamos los hechos ilegales, los horrores que se cometen justamente en los entes que están llamados a velar por el orden y la seguridad de los ciudadanos, sean o no sean ecuatorianos, de todos los habitantes en este país. Y mientras tanto, pues los entes de salud, los proveedores de medicinas no cumplen con regla alguna, no tienen normativa que los controle, no tienen límites a sus abusos, y entre esos, por supuesto, la Dirección de Aviación Civil mira para otro lado cuando se trata de hacer respetar los derechos de los consumidores, como en este caso el ejemplo que propongo de las tarifas para los adultos mayores. Pero y todo esto, ¿cómo se va dando y configurando y además de configurando, ratificando? Me llama la atención de las declaraciones del ministro de Gobierno, aunque hayan sido un programa de segunda categoría con una periodista inostrosa, de esas periodistas autopreparadas que ni siquiera ha explicado
por qué la echaron de Teleamazonas y quiere andar pontificando solamente a favor del gobierno o de intereses particulares bien identificados. En una entrevista con esta periodista, o disque periodista, el ministro de Gobierno ha dicho que respondió a una carta de los coordinadores de las bancadas de la Asamblea Nacional, obviamente pues del sector de la oposición en la Asamblea Nacional, que es legítimo, que es legal, que está previsto en toda democracia, que es bueno que exista, y respondió a esa carta en la que se trataba luego de la destitución de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y dice más o menos así el ministro: francamente es una ridiculez. Ayer martes había un comunicado que hablaba de un golpe blando. No cuáles serán los contornos de ese golpe blando, porque golpe es golpe, expresaba el ministro. Pero bueno, el golpe blando, el golpe de Estado blando, que se lo llama así, a diferencia del putsch, del golpe de Estado propiamente dicho, en la que se derroca al gobierno, en la que hay muertos y heridos, en las que se dan a veces contornos parecidos a una rebelión o a una revolución, si los cambios son profundos y que se han dado. Obviamente, cuando no es de ese rango, en el argot político se ha generalizado que es un golpe blando. Pero con esto tal vez el ministro de Gobierno no tiene pues mayor experiencia política y por eso le parece que es un disparate y que no hay golpe blando. Entonces lo que quiere entonces, y él lo que está esperando es un golpe fuerte, que es lo que hay mucha gente que propugna respecto del gobierno, ¿verdad? Y así se refiere a los coordinadores de las bancadas del Partido Social Cristiano, UNES, Izquierda Democrática, Pachacuti, que en 6 puntos indicaban que otras funciones del Estado durante los últimos meses han realizado intromisión en las decisiones de la función legislativa y amenazan con aplicar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República, lo que implica la destitución del presidente. Bueno, pero eso está en la Constitución. Una cosa es amenazar. La amenaza la estamos viendo a diario en este país, se ha generalizado. Y ahora los jueces, en vez de aplicar la ley, también amenazan. ¿Qué es lo que hace el juez de la Concordia? Amenaza con no notificar una sentencia que no existe en el mundo jurídico como sentencia mientras no sea notificado. Y amenaza con no notificarla hasta que en la Asamblea no se reconozca los actos del destituido por la misma Asamblea, Consejo de Participación. Y eso dice este juez en oficio, en uno o más oficios. Eso pues fue noticia y está claro y están emitidos, se lo puede ver en el sistema SAT de la función judicial. Y entonces este juez, ¿a quién obedece con semejante disparate jurídico del tamaño de una catedral? Decirle que se ha vuelto loco sería generoso a este juez. ¿A quién tendrá después que responder? Y que tengan claro esos jueces, los de primera instancia, responden también por prevaricato, aunque estén tratando de temas constitucionales, responden también por prevaricato, que es no hacer lo que la ley manda o hacer lo contrario, en 2 palabras. Habría que chequear para ver la definición exacta el artículo 268 del COIP. Eso es tan sencillo como este. Entonces, no es cuestión solo, como dice el ministro Jiménez, reconocer que hay entre ambas funciones, la ejecutiva y legislativa, un conflicto, porque el conflicto no es de las funciones como tales ni tendría que haber. No está previsto en nuestro sistema jurídico político, reglado por distintas leyes, que es un sistema jurídico político, que haya un conflicto entre las funciones del Estado. Puede haber diferencias entre los integrantes de esas funciones, pero en las funciones como tales no acabe hablar de un conflicto. Y que se pongan el grito en el cielo, refiriéndose a los asambleístas, y se rasguen las vestiduras y digan que se va a acabar el mundo en 3 días, pues entiende que es la manera de hacer política en la Asamblea. Me parece que está muy perdido el ministro de Gobierno. Fue mi alumno y en realidad, pero yo no le veía estos actos y estos improntos
tan fuera de lugar, casi que parecería que está asesorando directamente al juez ese que no quiere notificar la sentencia mientras el consejo, la asamblea no obedezca al consejo de participación. Y concluye diciendo que solo les faltaba alertar a Mickey Mouse de toda la lista de instituciones que pusieron en ese pseudo comunicado. Está perdido el ministro Jiménez. Conviene que revise sus declaraciones, conviene que revise los términos de la misma, conviene que revise bien las acepciones que utiliza y conviene que un poquito se calme. Tal vez era la naturaleza del programa escandaloso de esa Nostrosa, pero conviene que revise esto. Solo el comunicado no fue pseudo. Pseudo es falso y el comunicado fue real. Podía haber sido irreales o falsas el contenido del comunicado, pero el comunicado fue un hecho, es real, está ahí, por eso se refiere a ese comunicado, entonces no puede ser pseudo comunicado. Y tal vez sí cabe decir que Mickey Mouse asesora o al ministro o al gobierno y que asesora en todas esas absurdas, disparatadas acciones de protección que plantea generalmente el gobierno para oponerse a las decisiones legítimas de otras funciones del Estado. No tienen idea lo que es democracia. No tienen idea de dónde viene la acepción democracia. Tendrían que repasar, insisto, el demos griego. ¿Qué era la democracia en el derecho greco-romano? No están ubicados, y lo más grave es que están con una actitud soberbia, absurda, falsa, creen que es ir por ahí mintiéndole a todo el país y haciendo ejemplos o comparaciones disparatadas, impertinentes e inoportunas. Así que esto es lo que te tiene que quedar en claro. Y parecería que es de ahí de donde se están refiriendo a otro país, porque salvo Mickey Mouse, no se habría enterado que el actual supuesto presidente del Consejo de Participación Ciudadana se posesionó con la policía, y la policía, a órdenes del Ministerio de Gobierno, es entonces la que legitima los cargos. Recordemos, ahí están las imágenes en la prensa seria, ahí están las fotos, ahí están los videos publicados, porque hay actos que por más que haya sectores o por más que haya unos cuantos bien identificados periodistas asalariados, hay actos que se publican y que saben, aunque por ahí ya no se insista y no se mantenga en la preocupación ciudadana, pero hay de esos actos que no se pueden ocultar, ¿verdad? Se posesionó con la policía y el edificio del Consejo de Participación Ciudadana estuvo rodeado de la policía y defenestraron de hecho, no de derecho, tratando de disque aplicar una ley que no tiene nada que ver, porque si bien el Consejo de Participación Ciudadana puede escoger la máxima autoridad a sus colaboradores, no puede defenestrar a los integrantes del Consejo, que fue lo que ocurrió. Y en un programa por ahí explicó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana que había aplicado una norma del COA sobre la posibilidad de la máxima autoridad de escoger a sus colaboradores, que no es el caso cuando estaban defenestrando a un integrante que no es un colaborador. Pero bueno, todos los fraudes, todas las gestiones amañadas, todas las frecuentes irregularidades y las trampas que se fraguaban y se mantienen en ese Consejo de la Judicatura las denunció un empleado de apellido Gallo. Eso circuló intensamente en las redes. Algo salió por ahí en un periódico, pero después le echaron tierra al asunto. No pasó Gallo, no hubo juicio, no pasó Gallo a otro nivel a mantener sus afirmaciones e hizo unas declaraciones de los más comprometedoras, que hablaba a diario con un asesor o con un empleado ahí de la presidencia de la República, que lo amenazaba, que le advertían, que le gritaban, a Gallo, y que querían que Gallo pase datos y le dé informaciones de lo que ocurría en el Consejo de Participación. Todo esto antes de que defenestren a la ingeniera Almeida, que era la presidenta, y de que
a quien yo apenas conozco, he visto por la prensa, y que valga la oportunidad de paréntesis para decirlo, y que no se había posesionado el actual presidente, abogado Ulloa, con la policía, ¿verdad? Es la policía a las órdenes del Ministerio de Gobierno la que ahora da legitimidad a la posesión de ciertos funcionarios, no la Asamblea, no ese mismo Consejo de Participación, sino la policía. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso sí sería irregular. Y eso sí es un disparate y es absurdo. Pero bueno, parecería que tampoco se han enterado que el Pleno de la Asamblea, cuando dejó de presidir la abogada Yori, que en todo actuaba ciegamente, absurdamente a favor del gobierno, se mantenía forzosamente en esa posición a través de distintas acciones de protección. Hasta que hubo un juez que ya no pudo darles más acciones de protección, porque además solo se puede proponer una sola vez y solo se tiene que declarar, se puede proponer una sola vez y solo se puede plantear una a cada vez. Y en el caso de la que planteó el Consejo de Participación, que es la que imputan a la Asamblea, plantearon dos, una ante Quito, si no me equivoco, y otra ante el juez de la Concordia. Y tanto que la de Quito la desistieron. Entonces, esto quiere decir que era manifiestamente ilegal la segunda. La ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional prohíbe expresamente que se plantee más de una acción de protección por la misma causa y más de una al mismo tiempo. Entonces la cosa era buscar a ver cuál le sale, por dónde, dicho vulgarmente, por dónde cuaja una de esas estúpidas y absurdas acciones de protección. Y entonces, para defenderse esos consejeros, ya en el juicio político, invocaron la falta, y que es lo que alegan para justificar la acción de protección, la falta de un informe que tenía que emitir la Comisión de Fiscalización. Pero esa Comisión de Fiscalización está presidida por un villano de la última, pues, un descalificado, que deliberadamente no remitió el informe para complicar el desarrollo del juicio político. No remitió deliberadamente el informe. No es que el informe faltó por faltar. Él debe ser sancionado por la mora en remitir ese informe. Y sin embargo de ello, pues lo alegan como inconstitucionalidad. Y ese juez de pacotilla de la Concordia, ¿dónde habrá obtenido el título de abogado? Y a ver si acaso sabe leer y escribir bien el castellano, lo acepta como tal. Esto es lo que atenta contra la democracia. Estos hechos son los que afectan a la democracia. Estos hechos afectan a la organización del Estado. Estos hechos afectan a la estructura del Estado. Y por último, afectan a la credibilidad del gobierno y en general a la credibilidad de la población en el sistema democrático. Porque del demos griego pasamos a la democracia representativa en los distintos regímenes que haya, sea pues el sistema presidencialista o que no es presidencial, eso es relativo al presidente, y como lo dice un embajador del gobierno ahora, o el sistema parlamentarista, en que él tiene sus características propias, porque es el Parlamento el que nombra al jefe de Estado o jefe de lo que sería la función ejecutiva. Entonces, este es el tema en síntesis. El principio de preclusión, que yo lo expliqué en algún momento y que algunas personas lo entendieron, porque muchos de esos abogados o funcionarios han sido alumnos míos, el principio de preclusión solo quiere decir en procesos, en cualquier proceso, no volver atrás en una etapa superada. Y en el juicio político, el hecho de que no estaba un informe no le impedía actuar al Pleno archivando el expediente del juicio político o censurando a los que están enjuiciados políticamente. No le impedía resolver así al Pleno. Y no se alteraba, ni cambiaba, ni tenía nada que ver en la violación supuesta al principio de preclusión. Esto es tan claro jurídicamente, pues que bueno, que yo decía, pues un poco en broma, lo digo ahora a mis alumnos en su momento, cuando estas cosas de claridad meridiana
llamaban a cierta duda, no eran entendidas, decía, bueno, pues una pena, el que no entiende esto que vaya a estudiar corte y confección, no derecho, que es otra cosa. Para estudiar derecho hay que entender el derecho, y para entender el derecho hay que leerlo, pensarlo, estudiarlo, y ahí se empieza a aprender algo de derecho, ¿verdad? Entonces, esa es la historia con el principio de preclusión. De otro lado, se ha pasado por alto también que ese descalificado que cobra por callar y cobra por hablar, que preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, declaró públicamente, para que se vean los vínculos, son tan elementales que declaró públicamente cuando renunció que el presidente lo había llamado a pedirle que retire la renuncia, que se mantenga en esa comisión de fiscalización porque él, el presidente, lo necesitaba en esa comisión de fiscalización. Porque el presidente necesitaba ahí un servil, como he dicho hace un momento, que cobra por difamar y cobra por callar. Entonces, ese qué valor tiene para haber impedido que llegue un informe al Pleno de la Asamblea respecto del enjuiciamiento político del Consejo de la Judicatura. Pues efectivamente ningún valor podría haber tenido algo que salga de ese sujeto, ¿verdad? Y así fue que siguió el trámite y viene después el juez de la Concordia, que efectivamente pues llama la atención su nivel de ignorancia jurídica al menos, ¿verdad? Y no le digo ignorancia en un sentido peyorativo, sino ignorancia por ignorar, no sabe, desconoce, ignora. Jurídicamente ignora, desconoce. Vamos a ver, repito, qué calificaciones tiene, cómo se habría graduado, pero es tan audaz, tan torpemente audaz, que advierte al Pleno de la Asamblea, nada menos, que no es el primer poder del Estado, porque no hay primero, segundo ni tercero, pero que es un poder del Estado muy importante, es donde se concentra los sectores políticos democráticos del país, le advierte que no notificará la sentencia que debía notificar en 48 horas, de acuerdo con la ley correspondiente de garantías jurisdiccionales y control constitucional, y esa no notificación no toma en cuenta que la sentencia, si no está por escrito y notificada, no existe en el mundo jurídico. Hay una audiencia verbal en la que se dictó la sentencia, en la que ese juez cumplió y dijo lo que le habían ordenado decir, pero tiene que estar notificada por escrito. Mientras no está notificada por escrito, no existe en el mundo jurídico. Y esto no se lo han explicado ese juez y el Consejo de la Judicatura, ¿qué dice al respecto? Porque es un caso público y notorio. ¿Y eso viene de dónde? De la influencia, nada de influencia psíquica, no necesita solo influencia psíquica, sino que otro tipo de influencia habrá para que cometa semejantes barbaridades e inclusive amenace ese juez de la Concordia al Pleno que no va a notificar la sentencia. Y mientras esto ocurre, otro juez, no estoy seguro si es un Lindau, ahí salen los nombres, hace la misma amenaza a la Asamblea para que posesionen a un segundo superintendente de bancos, nombrado a continuación del antes ya posesionado por la Asamblea. Y entonces, ¿dónde está Ecuador? ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? Ya se ha dicho, y yo lo digo con frecuencia, jurídicamente hablando, ya solo falta que llueva para arriba. Pero eso es lo que estamos viviendo. Y hay que destacar también que este es un hecho, pues ya me acerco a terminar esta intervención, que es realmente clamoroso, que no obstante la denuncia pública porque no fue privada, no fue solo por escrito, sino pública, que después tuvo que poner por escrito ante la presión ciudadana del presidente de la República, diciendo que un sector de la izquierda democrática le había pedido dinero en efectivo y que un alto dirigente, no quiero mencionarlo, pues no es necesario, que habría sido candidato, quería que le perdonen unos impuestos. Además, y dijo esto categóricamente, efusivamente en un discurso público, y después presentó la denuncia por escrito. ¿Cómo es posible pensar que esa denuncia pueda ser desistida? Esto no se lo cree en ninguna parte del mundo civilizado, no digamos de los regímenes democráticos.
que esa denuncia, después de presentada por escrito y que fue dicha efusivamente en un discurso público, sea desistida y reiterada. Y de lo que tengo en la información, la Fiscalía le dijo, puede desistir la denuncia, pero la investigación tiene que seguir. El hecho ya está denunciado, el denunciado era hecho eso ilícito, y eso tenía que seguir. Pero ¿por qué fue todo esto? Porque se pretendía, y como efectiva, históricamente es un hecho que ocurrió, que la izquierda democrática vote porque no se destituya al Consejo de la Judicatura en el juicio político que se le siguió. Ese fue el toma y daca político. Retira la denuncia, pero los de la izquierda democrática votan a favor de que se quede el Consejo de la Judicatura. Fue así de audaz, así de descarado. Y aquí cabe preguntarle entonces al ministro Jiménez, ¿quién atenta contra el sistema democrático, por Dios? ¿Quién atenta contra las instituciones de la República? ¿Y por qué la cantaleta de que lo que quieren es meter mano a la justicia? Cuando con esto queda evidente para el más ciego, queda de claridad meridiana que lo que no quieren es sacar las manos de la justicia. Y así se salvó el Consejo de la Judicatura de una destitución en la Asamblea. Entonces, los medios, claro, han dado una breve relación de estos hechos, no se agregan los comentarios usuales, esa Inostroza que entrevista al ministro es incapaz de decir nada de esto, pero ni siquiera de informarlo, no digamos de dar un comentario objetivo, sobrio, sereno, como debe actuar el periodista. El periodista, y recordemos los ecuatorianos, el periodista tiene una doble función, y la actividad y el periodismo, la función de informar a la opinión pública, y esa información tiene que ser veraz, objetiva, seria, contrastada, y la obligación de formar a esa misma opinión. ¿Y cómo se la va formando? A través de las opiniones, a través de los comentarios, a través de la relación que se hace de los hechos históricos, las comparaciones, lo que ocurre en el resto del mundo. Ahí se va formando, y quienes tienen periodistas, como lo han tenido a través de la historia en Ecuador, mucha influencia, van llegando y van formando el pensamiento de muchísimos ecuatorianos. Esa es la parte que forma la opinión pública. Pero eso prácticamente, esos periodistas célebres que había en otra época ya no existen. Ya no existen, porque aquí tiene que estar a favor del gobierno o no tiene que estar a favor del gobierno. Porque si no está a favor del gobierno, tiene que estar favoreciendo a otro expresidente. Y entonces, ¿cuál es el móvil que rige a un sector de los ecuatorianos? El odio, la venganza, la vendetta, esto. Y un país no puede vivir, no puede realmente progresar, menos vivir, digo yo, en términos generales, con base en el odio, con base en la diatriba, con base en la falta de razonamiento. Ya decía un gran pensador, permítaseme que concluya con esto, que es muy dura la expresión, no es mía, es de un gran pensador, es fuerte, pero es muy gráfica y mucho refleja la realidad que hoy por hoy se vive en Ecuador. Y él decía, ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles. Nada menos que Dostoyevsky. Con eso termino, agradezco mucho la paciencia, la buena voluntad de la audiencia y la grata oportunidad de Hechos Ecuador, de este programa, de haberme permitido nuevamente que pueda tener esta breve conversación con su audiencia y con los ecuatorianos a través de ella. Buenas noches, muchas gracias. Hemos presentado La Voz Editorial con el doctor Juan Falconi Puig.